con cada uno de nosotros, que nosotros podemos hoy estar aquí, Señor, alabándote, exaltando tu nombre, Señor, y declarando que tenemos libertad en ti, Señor, que no hay nada, Señor, que nos pueda oprimir, porque si tu palabra habita en nosotros, allí tenemos la libertad, Señor, para poder caminar en entendimiento, sabiendo tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Señor, muchas gracias te damos por todo lo que tú, Señor, has planeado para nuestras vidas, Señor. Y gracias porque hoy tú nos has dado, Dios, ese día tan especial, Dios, para regocijarnos en ti, Dios, para vivir en tu presencia, para vivir en tu reino, y para manifestarlo, Dios, cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo. Por eso, mi Padre, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso? Sean bienvenidos hoy a este lugar. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de diferentes medios como el Face, YouTube y diferentes plataformas. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a la Iglesia Grupo Familiares Cristianos. ¿Pueden tomar asiento? ¿Es tan amable? Le damos gracias a Dios por el equipo de alabanza que día tras día Dios está haciendo cosas grandes en cada uno de ellos. Qué canción tan hermosa la que hoy estuvieron entonando. Qué bueno, me alegra muchísimo. Cántico nuevo, canciones de reino. Así que gracias al Padre Celestial por ese equipo de alabanza y adoración. Bueno, vamos a comenzar con la asignación que hoy Dios nos ha dado, y es hablar acerca del reino de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca del reino de Dios? ¿Cierto? En el mundo se escucha hablar acerca del reino, ¿cierto? Hablar acerca de los monarcas, de los príncipes y las princesas. Pero aquí en el reino también hablamos de príncipes, hablamos de reina, hablamos del reino de Dios y su justicia. Ahora quiero hacerles una pregunta bien especial en esta mañana, y es: ¿realmente necesitamos morir físicamente para disfrutar del reino de Dios? ¿Será que necesitamos morir físicamente para partir a la presencia de Dios y disfrutar de su reino? Porque algunas personas tienen esa creencia. ¿Será que necesitamos esperar el arrebatamiento de la iglesia para disfrutar el reino de Dios? Hoy quiero hablarles un poquito acerca de eso, y quiero hablarles también acerca de algo tan especial que sé que todos ustedes tienen, y se llaman las llaves, ¿cierto? Las llaves tienen una función altamente útil. Con esta podemos abrir diferentes puertas, sencillas y opulentas también. Es decir, mientras se tenga llaves, no importa la cantidad de puertas, si es blindada o es fortificada, o si su tamaño es grande o es pequeña, si tiene las llaves de esa puerta, de seguro podrás ingresar a esa habitación, a ese lugar o a ese recinto. Es decir, tenemos la posibilidad de abrir esa puerta. Ahora bien, no todas las puertas se pueden abrir con la misma llave. Se necesitan diferentes llaves para diferentes puertas. Y yo sí que sé de eso. Ahora,
quiero decirle, ¿y qué contó esto con el reino de Dios? Mira, para ingresar al reino de Dios se necesita utilizar una llave muy especial. Así que cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios escrita, tú vas a comprender que en ella hay muchas llaves que necesitamos descubrirlas si queremos ingresar a disfrutar de esas verdades que la Biblia nos habla. Es decir, si queremos disfrutar de la herencia por medio de Cristo que nos ha sido dada, cuando sabemos que nos ha sido dada una herencia. Así que vuelvo y reafirmo la pregunta es, ¿tenemos que morir físicamente para disfrutar del reino? La respuesta es no. Hay dos muertes, una física y una espiritual. Nosotros podemos disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Podemos disfrutar de las grandezas del reino. Podemos disfrutar de las riquezas que el Padre ha planeado, ha creado para nuestras vidas y para nuestras familias. Pero ¿por qué hay personas que no disfrutan el reino de Dios aquí en la tierra? Existen personas que usted ve y no disfrutan ese reino. Y asisten a las diferentes iglesias, congregaciones, asisten a los diferentes lugares de reunión, pero no están disfrutando el reino. Vienen cada 8 días a congregarse, pero no disfrutan el reino. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿tú disfrutas del reino? Porque esa es una pregunta que hemos de hacernos hoy en día. Usted, mi querido amigo, mi querido hermano, usted niña, usted joven, ¿está disfrutando del reino de Dios aquí en la tierra? ¿O estamos esperando que morirnos físicamente para decir, ahora sí voy a disfrutar del reino? Dile a la persona que tiene a su lado, te tengo una gran noticia. Aquí en la tierra, en el día de hoy y por todos los días de tu vida, tú puedes disfrutar del reino de Dios. Pero para disfrutar del reino de Dios se necesita una llave muy especial. Y hoy quiero hablarle acerca de una persona que se congregaba, que se sabía la ley, que ocupaba un puesto muy alto, un cargo jerárquico muy alto, pero no disfrutaba del reino de Dios. Y cuando vio a un muchachito predicar, hablar, manifestar y vivir el reino de Dios, fue de noche donde él y le dijo, maestro, rabí, sabemos que tú has venido de Dios porque las cosas que tú haces no las puede hacer una persona si no viene de parte de Dios. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Juan capítulo 3, versículo 1, para que lo tenga de referencia. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pregunta, ¿hasta ahí Nicodemo le había hecho alguna pregunta al maestro? ¿Estaba qué? Reafirmando lo que había visto, lo que había escuchado y lo que veía en sus ojos. Estaba reafirmando que él venía de parte de Dios. Estaba reafirmando que las señales que él hacía era porque Dios estaba con él y él estaba con Dios. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. ¿Y sabe lo que le dijo el maestro?
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, captó la pregunta que estaba en la profunda mente de Nicodemo. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que se necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo para experimentar el reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo para poder reflejar el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, se necesita nacer de agua y del Espíritu. Mire la posición tan radical de Jesús frente a Nicodemo. Le dice, si quieres ver, entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Mire lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, Nicodemo, tú que practicas la religión judía, tú que te sabes la ley, tú que conoces y eres fariseo de fariseos, y uno de los principales, no estás disfrutando del reino de Dios. Es como si el Señor le dijera a Nicodemo, ¿te sabes la ley de Moisés? Claro que sí. ¿Te sabes los rituales de los sacerdotales? Claro que sí. ¿Te sabes los mandamientos de la ley de Moisés? Claro que sí. ¿Te sabes la teología? Claro que sí. ¿Sabes las escrituras de la Torá? Claro que sí. Pero Nicodemo, no conoces el reino de Dios. No estás en el reino de Dios. Y como no estás en el reino de Dios, no puedes ver, no puedes disfrutar, ni mucho menos entrar a ese lugar. Cuando Jesús le dio esa respuesta a Nicodemo, ese quedó más confundido, mi hermano. Colóquese por un momento en los zapatos de Nicodemo. Imagínense que usted se sabe toda la ley mosaica. Imagínense que usted se sabe toda la Torá, que se sabe los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense que usted sea un principal de entre los principales. Dicen los jóvenes, un teso. Imagínense que usted ha estudiado durante años la Biblia. Imagínense que usted es fiel a la ley de Moisés. Y la gente sabe que usted es un principal y que usted se sabe todos los ritos ceremoniales. Y alguien le dice, mucho más joven que usted, le dice, no está disfrutando del reino de Dios. ¿Cómo quedaría usted? Porque esas características son características de la religión. La religión no entiende el reino de Dios. Y no lo entiende porque sencillamente no lo conoce. La religión cree que porque sabe Biblia o estudia teología conoce a Dios, y no es cierto. La teología no te lleva a conocer a Dios, te aleja de Dios. Ahora, si Jesús estuviera hablando con un líder religioso de nuestros tiempos, un evangélico, bien evangélico,
hubiese sido o estuviera hablando con una persona, con un testigo de Jehová, con un bautista, con un metodista, con una oración fuerte del Espíritu Santo, con un islámico, con un budista, con un hinduista, ¿cuál cree que hubiera sido la respuesta del Señor? Hubiera sido exactamente la misma. Nazcan de nuevo, si quieren ver y entrar al reino de Dios. Porque la religión, mis hermanos, no es reino. Reino no es religión, no es lo mismo. Porque Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Jesucristo no vino a establecer ni el Islam, ni el budismo, ni el catolicismo, ni el hinduismo, ni el cristianismo, ni el pentecostalismo. Sino que Él vino a establecer un reino. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de la religión y poder ingresar al reino? Esta es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo hacemos para salir de una vida de religiosidad e ingresar al reino de Dios y disfrutar de ese reino? Y la respuesta es: se necesita morir. Se necesita morir. Y no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual. Si queremos nacer de nuevo, necesitamos morir espiritualmente, morir a la religión, morir a la religión evangélica. Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo si quieres ingresar al reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo: muera a tus creencias, a tus religiosidades, a tus prácticas ritualistas. Se necesita morir al judaísmo si quieres realmente ingresar al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es una mezcla de religión. El reino de los cielos es lo que verdaderamente puede hacer libre a un hombre y a una mujer. Por eso la religión no te acerca a Dios, la religión te aleja de Dios. A veces con dolor en el corazón tenemos que decir que la religión evangélica es una mezcla de judaísmo y catolicismo. Pero nuestra intención en esta mañana no es atacar a nadie, sino que el problema radical hoy en día, y lo vemos en muchas partes donde vamos, aquí en Neiva y a otros lugares con las personas que conversamos, el gran problema es que muchas iglesias, muchos pastores y muchos miembros de una congregación no quieren creer en el reino. Porque creer en el reino es la clave inicial para esa transición de la religión al reino de Dios. Se necesita morir. Dile a la persona que tiene a su lado: ¿por qué estás tan callado? Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Realmente estamos muriendo para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas? ¿Realmente nosotros estamos muriendo a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestra religiosidad? Le voy a decir algo que le comentaba ayer a un grupo familiar. ¿O qué un grupo familiar? Un grupazo familiar que estuve ayer.
Le decía, durante 23 años me enseñaron que la sangre de Cristo tiene poder. Y todavía hay gente que tiene un choque espiritual y en su mente por eso. Ahora que comienzo a entender el reino, sé que eso era sombra, tipo y figura de lo que había de venir. La sangre de Cristo se utilizó, o más bien la sangre de Cristo se derramó y se presentó al Padre para que por medio de ese sacrificio usted y yo fuéramos salvos, fuéramos redimidos, fuéramos aceptados, fuéramos declarados justos, santos y puros. Pero nosotros aprendimos, porque así nos enseñaron, que la sangre de Cristo se aplicaba en las puertas para que no entraran los malos espíritus, para que no viniera el destructor a la casa, para que no hiciera esto daño en la casa. Entonces hoy en día la gente todavía está aplicando la sangre de Cristo en el cuarto de su hijo, porque su hijo tiene pesadillas. En la casa, porque de pronto sintió una mala energía. Entonces aplico la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo. Es decir, que diariamente Jesús está muriendo, diariamente cada vez que usted aplica la sangre de Cristo. Está inhabilitando el sacrificio de que Jesús hizo en esa cruz. Pero hay un choque que yo he tenido que pelear contra eso. Cuando me invitan a orar, vamos a orar por un enfermo de COVID. Al hospital. Sí, vamos. Y lo primero que hago es inconscientemente, porque lo he repetido muchas veces, es antes de ingresar al hospital, me cubro con la sangre de Cristo. Veo una calamidad, Señor, que eso no me pase a mí, me cubro con la sangre de Cristo. Veo que mi hijo está rebelde, lo cubro con la sangre de Cristo. Antes de mi hijo salir, lo cubro con la sangre de Cristo. Antes de mi esposa ir sin la moto, le cubro con la sangre de Cristo. ¿Realmente eso aplica ahora en el nuevo pacto? ¿Está vigente eso en el nuevo pacto? ¿O era una sombra, tipo y figura de lo que había de venir? Pero estoy luchando con eso en mi mente porque inconscientemente a veces lo digo. Llego donde alguien que está velando y hay mucha gente, y Señor, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Usted qué quiere? ¿Que la sangre de Cristo lo cubra o que Cristo habite por completo en su vida? Respóndele a la persona que tiene a su lado. ¿Usted qué quiere? ¿Que la sangre de Cristo se derrame en tu vida o que Cristo realmente se imparta en tu vida? Esa es la respuesta. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me está pasando. He tenido una lucha fuerte y le comentaba ayer al grupo eso, esa lucha que a veces hay en la mente. Y hay cosas que hemos aprendido y hemos enseñado porque así nos la enseñaron, así la aprendimos. No es error, la revelación es progresiva. Pero ahora el Señor quiere que nosotros caminemos en una verdad presente. Y la verdad presente que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Amén. Ya Cristo no necesita morir a diario para limpiarte, porque Él te limpió una sola vez y para siempre. Marcos capítulo 1, versículo 14, volvamos otra vez a nuestra cita. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el reino de Dios. Lamentablemente mucha gente piensa que para disfrutar del reino
se necesita morir físicamente. Y la Escritura no nos dice esto. Y esa es la llave para ese reino. Se necesita morir. Se necesita un nacimiento espiritual para que tú puedas disfrutar de ese reino, para que puedas disfrutar de la salvación, para que puedas disfrutar de que eres hijo, hija de Dios, para que podamos disfrutar de ser herederos y coherederos con Cristo Jesús, para que podamos disfrutar de haber sido, mi hermano, renovado, para que podamos disfrutar toda esa riqueza que Dios preparó para usted y para todos los que Él ama. Ahora, ¿pero qué es el nuevo nacimiento? La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 lo siguiente. 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 nos dice lo siguiente. Habla acerca del nacimiento y nos da la respuesta. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú tienes al Hijo, has nacido de nuevo. Por lo tanto, en tu vida hay vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Cuando comprendemos que la vida del Hijo te gobierna, cuando comprendemos que la vida de Cristo está en ti y se manifiesta en todo lo que pensamos, obramos y realizamos. El nuevo nacimiento es recibir la vida de Cristo en ti. El nuevo nacimiento es manifestar la vida Zoe de Dios y disfrutar de esa vida. El nuevo nacimiento es disfrutar la vida hoy en la tierra. El apóstol Pablo declara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Dios hace cosas nuevas. En otras palabras, lo que Él está diciendo es, ¿tú estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? Porque nadie puede ser nueva criatura si no está en Cristo Jesús. Así que para disfrutar del reino, no tenemos que esperar un acontecimiento futurista, el arrebatamiento, sino que necesitamos disfrutar el reino hoy en vida y en familia. Para eso se necesita morir, nacer. Permítame mostrarlo que no es el reino o que no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es el acto de confesar. Pero pastor, la Biblia dice que si creemos en Él y confesamos con el corazón, entonces somos salvos. Confesar es un acto de arrepentimiento, no de nacimiento. Porque si confesar fuera un acto de nacimiento, las iglesias estarían repletas. ¿Cuántas personas conocen a usted que han pasado al frente y han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador? A lo largo de los años hemos visto muchísimas personas que han declarado eso, pero no están ni en las congregaciones, ni en las iglesias de sana doctrina. ¿Sabe dónde están? Han vuelto atrás. ¿Y saben por qué volvieron atrás? Porque aunque confesaron, nunca nacieron de nuevo. ¿Cuántas gente llevamos a los encuentros? ¿Cuántos confesaron a Cristo?
¿Cuántos recibieron liberación? ¿Cuántos recibieron sanidad? ¿Cuántos a Dios les hizo unos milagros tremendos? ¿Y dónde están? Confesaron, pero nunca nacieron de nuevo. Y hoy están en el mundo, deleitándose en el mundo, porque no entendieron lo que era realmente nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Sus intelectos fue tocado, sus emociones fueron tocadas, su cuerpo fue tocado por el poder de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Diga conmigo. Dile a la persona que tiene a su lado que no le pase a usted. Y si no hemos entendido esto, sé que el Espíritu de Dios va a comenzar a revelar eso a nuestros corazones, a la vida de cada persona. Nacer de nuevo no es ser miembro nominal de una congregación. El hecho de que una persona esté en una congregación no significa que ha nacido de nuevo. Se puede ser miembro de una congregación y nunca haber nacido de nuevo y nunca haber experimentado el reino de Dios. Nacer de nuevo no es asistir todos los domingos al servicio. Entonces, pastor, ¿no vuelvo al servicio? Sí, porque hay gente olímpica para eso. Paréntesis, cuando comenzamos a hablar acerca de que aquí no se recogen diezmos, entonces la gente decía, ¡ay, gloria a Dios! Y se persignaba. Con la izquierda. Y mucha gente se alegraba, gloria a Dios. Pero no entendieron la mentalidad, el espíritu como se dijeron las cosas. No entendieron que si nuestro Padre es generoso, yo tengo esa ADN en mi vida, por lo tanto tengo que manifestar generosidad. Entonces mucha gente de la que diezmaba no volvió ni siquiera a ofrendar, y mucho menos a manifestar generosidad. Se tenía que decir y se dijo. Que la persona que tiene a su lado, se tenía que decir y se dijo. Entonces, como no hay que diezmar, chévere venir al servicio, escuchar el grupo de alabanza, tan espectacular, salir, vernos con los hermanos y luego salir. ¿Cierto? Chévere, ¿cierto? ¿Pero qué de mi compromiso con la obra de Dios? ¿Pero qué de mi compromiso por extender el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Pero qué de mi compromiso para que la obra comience a avanzar día tras día? Porque eso también se hace con finanzas. Y la persona que tiene a su lado se tenía que decir y se dijo. Está bueno ese título, ¿cierto? Colóquele ese título a la prédica. Se tenía que decir y se dijo. Así que cuando entendemos el nuevo nacimiento, el congregarnos comienza a tomar otro sentido espectacular. Cuando nacimos de nuevo, entonces entendemos que el congregarnos es un deleite, porque venimos a disfrutar de este manjar, de esta cena que el Padre ha preparado para nosotros. Venimos a disfrutar de este banquete que el Padre ha diseñado y preparado para nosotros. Pero cuando no entendemos eso, entonces tú dices, pero yo no veo el pan y el vino. Yo no veo ese banquete.
porque no disiernes lo que ahora se está tomando, lo que estamos ahora comiendo. El banquete celestial que ahora nosotros sabemos que es Cristo, es la palabra de Dios impartida a los hijos de Dios. Ese es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿le hace falta el pan y el vino para que usted salga santico de este lugar? ¿Cierto que no? Que estamos disfrutando de este banquete celestial que Dios preparó de antemano, que Dios diseñó para que entre todos como iglesia fuéramos edificados y fuéramos creciendo día tras día hasta la estatura del varón perfecto. Nacer de nuevo no es ayunar y vigilar todos los días para demostrar cuán espiritual eres. Pastor, ¿y por qué en esta iglesia no se ha vuelto a ayunar y a vigilar? ¿Qué nos dice Isaías? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras, que comparta tu pan con el hambriento. ¿No es mejor el ayuno que yo escogí? Porque la gente todavía no ha entendido, piensa que ayunar es abstenerse de alimento. El mejor ayuno que el Padre nos da ahí en Isaías es manifestar el reino de Dios a las personas que tenemos cerca. Así que, mis queridos amigos, nacer de nuevo es un hecho soberano de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el nuevo nacimiento es el desarrollo de la vida de una persona, en la cual esa persona, Cristo habita en esa persona. Es decir, el nuevo nacimiento es el desarrollo de la vida de Cristo en esa persona. Cristo está creciendo en tu vida. Porque esa es otra que necesitamos comenzar a corregir. Yo menguo para que Cristo crezca. ¿Será eso una verdad? Sí. Diga conmigo, levante la mano y diga, no. Yo menguo para que Cristo crezca. ¿Cómo voy a menguar si no hay alguien superior? Para yo menguar necesito a alguien superior. Es decir, necesito que Cristo crezca en mí para que yo desaparezca completamente. Y la gente no me vea a mí, sino que vea al Cristo que está en mi vida. Eso es mejor. Así que nuestra oración es que día tras día esto comience a revelarse a la vida de cada persona, de cada joven, a la vida de cada mujer. Ahora, la siguiente pregunta, a mí me encanta hacer preguntas a la palabra y me encanta hacerle preguntas a los hijos de Dios que están reunidos hoy. Y es, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando nuestra vida? Romanos capítulo 5, versículo 21 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó sobre la muerte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús marcó claramente que el gobierno de Dios no trabaja de la misma manera que trabaja el gobierno secular. Porque en el gobierno, un gobierno secular es un gobierno que posiblemente no está reinando Cristo en ese lugar. Es decir, los gobernantes de la tierra, si gobiernan sin Cristo, entonces hay características en ese gobierno y son dominantes, esclavizan y presionan. Todo gobierno que funcione de esa manera opera en lo humano y en lo terrenal. Pero la palabra nos dice que entre nosotros no será así. Entre nosotros no dominamos, no esclavizamos, no presionamos. ¿Sabe qué hace el reino de Dios? Sirve. Sirve. Dile a la persona que tiene a su lado, en el reino de Dios se sirve, como el maestro nos lo enseñó. Entonces hablamos que una marca del creyente no es cuánta gente le siga, no es cuánta gente le honre, sino que es la calidad sincera del servicio que nosotros prestamos. Ningún gobierno puede cambiar un país si Cristo no está gobernando en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque por muy buenas obras que realicen, siempre se va a manifestar lo que los gobierne. Si los gobierna la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, por muy buenas obras, siempre se va a manifestar esa naturaleza pecaminosa. Por muchas promesas que nos hagan, si esa naturaleza pecaminosa está en ellos se manifiesta algún día. Por eso, cuando nacimos de nuevo, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Hoy en día solamente hay un reino, y es el reino de Dios. No hay reino de las tinieblas, porque Jesús venció, y cuando venció, ese reino dejó de ser, ya no nos domina. Ahora, quien nos gobierna se llama el reino de Dios y su justicia. Por eso toda persona que camina en el reino de Dios, esas personas son gobernadas y gobernadas por la vida de Cristo. Entonces, usted podrá percibir qué vida es la que te gobierna. Por tu manera de pensar, por tu manera de hablar y por tu manera de obrar y por el fruto que estás produciendo. Pregúntale a la persona, ¿quién está gobernando tu vida? Y podremos ver gente que hace cosas muy buenas, pero internamente sus vidas están en tinieblas porque están gobernados por esa naturaleza terrenal, humana, esa naturaleza adámica. Por eso necesitamos el discernimiento que Dios nos da para ver el fruto de cada persona. Es decir, aquí es blanco o es negro. O te gobierna Cristo con su naturaleza divina, o te gobierna ¿quién? Las tinieblas con su naturaleza adámica. Recuerde que para alguien que no camina bajo el gobierno de Dios, el pecado es simplemente normal para ellos. Para una persona que no ha nacido de nuevo, para una persona que no ha experimentado el reino de Dios, una persona que no disfruta el reino de Dios,
Entonces, para ellos el pecado es normal. Y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Por qué? Porque simplemente eso es locura para ellos. No pueden discernir qué es bueno y qué es malo. Pero cuando el gobierno de Dios viene a la vida de una persona, esa persona es gobernada y comienza a obtener ese conocimiento realmente de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y comienza a caminar con una actitud sincera, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Mira, aquella persona que dice, yo sé que soy mal, y no cambia, tiene un problema serio de gobierno. Porque lo que está gobernando su vida es el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice lo siguiente. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta: ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Gracia es favor inmerecido. No merecíamos ese favor. No merecíamos la salvación. Pero por causa del amor de Dios, Él nos otorgó, nos dio ese favor, ese regalo que no merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? Por nuestros actos, por nuestros pensamientos y nuestros delitos. ¿Merecíamos qué? Castigo eterno. Pero el Padre quiso librarnos, el Padre quiso librarnos de todo eso y nos otorgó salvación mediante su Hijo Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesús, es decir, gracia. Gracia. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Mira, cuando el pecado, esa naturaleza de Adán, gobierna, entonces solamente deseamos caminar y obedecer a nuestros deseos. Antes de leer, se lo repito, cuando el pecado, esa naturaleza de Adán, gobierna, solamente deseamos caminar y obedecer en nuestros sentimientos y deseos. En el libro de Génesis, la palabra escrita, aparece que se perdió toda una generación. Se perdió toda una generación. Porque lo que abundaba en ese tiempo era esa naturaleza de pecado, esa naturaleza adámica, esa naturaleza de seguir haciendo las cosas mal, esa naturaleza de los deseos desenfrenados de la carne, de los pensamientos que a todo momento tienden hacia la maldad. Y se perdió toda una generación, de tal manera que esos pecados llegaron hasta el cielo, y a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. ¿Sí se imagina? A Dios le dolió en el corazón haber creado el ser humano.
porque se deleitaban en esa naturaleza pecaminosa. Entonces Dios mandó el diluvio universal. 1 Corintios 2, 14 al 15 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, o sea, las cosas de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí Pablo está diciendo, hay una naturaleza pecaminosa y hay una naturaleza divina. Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. El natural no percibe las cosas del espíritu, no las procesa, no puede oírlas, no las puede aceptar, no las entiende, no las discierne. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, las procesa, las entiende y es transformado por cada una de ellas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, a veces pasa frecuentemente entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, donde usted le dice a una persona, pero hermano, cambie. Hijo, pero cambie. O usted le dice a una persona drogadicta, muchacho, pero cambie. O a un alcohólico, hermano, pero cambie. Él no puede entender eso. No lo puede discernir porque su naturaleza es una naturaleza adámica de pecado y se deleita en el pecado. Entonces cuando usted le dice, pero que usted no se está viendo que usted necesita cambiar, él no discierne eso. No lo puede entender. ¿Cuántas madres le han dicho a sus hijos, pero cambie? Pero ordene su vida. Y él sigue siendo exactamente lo mismo. Y la mamá lleva 5 o 10 años diciéndole lo mismo. Aquí el problema es de gobierno. De gobierno en el corazón. De quién está gobernando la vida de su hijo. De quién está gobernando la vida de su hija. De quién está gobernando la vida de su esposo. Quién está gobernando la vida de su esposa. Si lo está gobernando la naturaleza adámica o lo está gobernando realmente la naturaleza divina. Pregunta. En la vida de Nicodemo, ¿quién estaba gobernando? ¿Conocía la Torá? Los 5 libros de la Biblia. ¿Practicaba la ley mosaica? Practicaba los mandamientos, ayunaba, vigilaba, daba ofrendas, diezmaba de todo, se preocupaba por estudiar la Biblia, o la ley mejor dicho, se preocupaba por hacer buenas obras, se preocupaba para que la gente viera que era un modelo a seguir, físicamente. Pero ¿qué naturaleza estaba gobernando en Nicodemo? Dile a la persona que tiene a su lado, su silencio me hace percibir que usted no sabe. Recuerden que o aquí es blanco o es negro. ¿Qué naturaleza nos está gobernando? ¿Qué naturaleza nos gobierna? ¿O nos gobierna esa naturaleza divina que Cristo nos ha dado?
o nos gobierna una naturaleza pecaminosa, la adámica. Por duro que parezca, o es blanco o es negro. Hay algunos que todavía no pueden entender que en Nicodemo lo que gobernaba era una naturaleza adámica. Pero ¿cómo? Si leía la Biblia, si era un principal, si ayunaba, si oraba, ¿cómo es que lo gobernaba esa naturaleza? Y la respuesta es, ¿por qué vino de noche para hablar con el maestro? ¿Por qué vino reconociendo que Jesús venía de Dios? Porque Nicodemo no podía entender cómo un muchachito de 30 años estaba haciendo señales, milagros y prodigios y él no los podía hacer con todo el estudio de la ley que tenía. Venía eso precisamente a preguntarle, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú haces esas cosas? Porque sabemos que ha venido de Dios y nosotros no podemos hacerlo. Y Jesús contundente le dice, es necesario volver a nacer. Hay muchas personas que hoy en día uno tendría que decirle, se hace necesario que nazcan de nuevo. Porque llevan muchos años en las congregaciones, muchos años asistiendo a los diferentes servicios ocultos, cultos, pero no viven y no manifiestan el reino de Dios. Se deleitan en medio de la adoración, se deleitan escuchando una palabra, pero no pasa de ahí. No manifiestan que Cristo es el que los gobierna. No manifiestan el reino de Dios en sus vidas. Y son buenas personas. Mira, en Adán reina la muerte, pero en Cristo reina la gracia y la justicia. Por eso el reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual. No es un reino que necesite escoltas, ni espada, ni ejército, sino que es un reino que día tras día manifiesta en la vida de cada persona que lo tiene, manifiesta a Cristo en todo su esplendor. Y vuelvo otra vez con la pregunta, ¿quién está gobernando nuestra vida? Porque si Cristo está gobernando nuestra vida, indudablemente vamos a reflejar esos cambios que el gobierno de Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos a manifestar esa transformación en nuestra vida y vamos a manifestar a nuestro alrededor esos cambios que ellos necesitan. Así que, ¿quién está gobernando nuestras vidas? La religiosidad. Porque a veces uno puede venir a las diferentes congregaciones como un religioso, cada 8 días, pero salir como si nada hubiera pasado. Entonces necesitamos revisar nuestra vida y decir, como decía una tía, ¿en qué estamos, mijo? ¿En qué estamos? ¿Estamos en el reino de Dios? ¿O estamos realmente en otro lugar?
¿Qué es lo que nos gobierna? ¿La naturaleza de pecado o la naturaleza divina? ¿Sabe que ahora nosotros disfrutamos el reino? ¿Sabe que para todas las personas que Dios nos permite estar acá en esta plataforma, Dios es un deleite para nosotros? No se me distraiga. Es un deleite para nosotros el venir cada domingo a este lugar. Es un deleite el exponer la palabra. Es un deleite el hablar con cada persona. Ya no es una camisa de fuerza, es un deleite. Porque decimos, uy, ya nos hace falta el vernos las caras. Nos hace falta el abrazar al hermano, a la hermana. Nos hace falta el saludarle, nos hace falta. Así que cuando ustedes vienen a este lugar, créanme, y estoy seguro que cada persona que lo recibe, mi hermano, de todo corazón. Lo recibe con alegría, lo recibe con ese gozo, porque sabemos y nos deleitamos, mi hermano, en el reino de Dios. Hay tantas cosas más por decirle. Cuando estaba aquí anoche, que estábamos repasando un poquito, yo dije, se me aprendió, o más bien se me prendió la costumbre de mi esposa. Ya saca predicaciones largas de 24 hojas. Y de esas 24 hojas dice lo que el Espíritu le dice que diga. Y a veces solamente son 4 hojas. Yo tengo una predicación como de 32 hojas acá. Pero ya se acabó por el día de hoy. Así que le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta mañana. Diga conmigo, ay. Esa es mi invitación, y creo que la invitación de cada persona es: disfrutemos lo que otras personas no pudieron disfrutar, lo que otras personas quisieron ver pero no vieron, lo que otras personas quisieron vivir pero no lo vivieron, porque no era su época. Muchos profetas, evangelistas, muchos grandes hombres de Dios como Moisés, Abraham, Josué, Caleb, Sansón, Salomón, Daniel, Jeremías, Oseas, Malaquías, como grandes hombres de Dios, Jeremías, quisieron experimentar y vivir ese reino de Dios. Ellos lo vieron de lejos. Hoy usted y yo disfrutamos el tener a Cristo reinando en nuestro interior. Ellos no lo disfrutaron así, porque solamente eran destellos del poder, de la gloria de Dios. Pero usted y yo tenemos la plenitud completa, Cristo reinando en nuestras vidas. Ellos no lo tuvieron así. Ellos quisieron haber experimentado eso que nosotros tenemos hoy, Cristo reinando en nuestras vidas. Así que disfrutemos de ese reino. Disfrutemos de ese Cristo que nos gobierna. Disfrutemos de todo lo que Él ha creado para cada uno de nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos
por ese deleite que tú nos has permitido hoy, a través de la alabanza, la adoración, a través, Padre Celestial, del compartir de tu palabra, Señor. Padre, honramos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Gracias por cada persona, Dios, que ha nacido de nuevo y que entiende, Señor, lo que es vivir en tu reino y que día tras día se preocupa por conocer más a Cristo Jesús, Señor. Por reflejar más a Cristo Jesús, Señor, y poder dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y nos permites traer, Señor, generosidad a este lugar, Padre. Declaramos bendición sobre cada persona, Señor, que está hoy en este lugar, y cada persona que manifiesta esa generosidad, Dios. Dan porque ya son bendecidos. No dan para ser bendecidos, dan porque ya son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le pedimos a todas las personas. Le damos gracias a Dios por todas las personas que nos estuvieron viendo a través de estos medios audiovisuales, a través de la internet. Bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Amén.